Bendito Dios. Pues como sabemos, mis amados hermanos, hemos tenido una serie de sermones, de prédicas, ¿verdad? Con respecto a los héroes de la fe. Como tienen ahí en su boletín que tienen ahí, ¿verdad? Estas predicaciones son llamadas héroes de la fe. La primera vez que miramos, estuvimos hablando de Noé, una persona que, según la palabra de Dios, ¿verdad? Tuvo fe en algo que él no sabía lo que hacía. Noé, cuando el Señor le habló, ¿verdad? Él no sabía el propósito de su vida, de lo que él estaba haciendo. También hablamos de Abraham. Abraham, una persona que cuando el Señor le habla, le llama, y todos sabemos la historia, ¿verdad? De aquel hijo que él tuvo en su vejez, pero que el Señor, por alguna razón, se lo pidió. Y por algo, y por esta situación, nosotros le llamamos a Abraham el padre de la fe, porque fue una fe muy grande que él tuvo que tener para hacer esa situación, ¿verdad? Yo pienso que ninguno de los que estamos aquí pudiéramos hacer por mucha fe que nosotros decimos tener. Pero ahora, mis amados hermanos, vamos a ver la historia de José. La palabra le dice José el soñador. El Señor nos habla de diferentes formas, a Noé de una forma, a Abraham de otra. A José le hablaba en sueños. ¿A quién le ha hablado el Señor en sueños? A veces nosotros tenemos un sueño, pero no sabemos si es del Señor o no. Por eso tenemos que tener nuestro espíritu, ¿verdad?, alerta en estas situaciones. La historia de José, perdón, la podemos ver ahí en el libro de Génesis 37. En esta serie de enseñanzas de 9 semanas, mis amados hermanos, vamos a estar viendo la vida de cada uno de estas personas. Hoy nos tocó José. Estamos explorando las vidas de hombres y mujeres que se atrevieron a creer. Tenemos que creer primeramente para poder tener fe. Porque si nosotros no creemos lo que el Señor tiene para nosotros, no vamos a poder hacer nada. ¿Ven? Dice, son historias de seres humanos comunes que nos dieron ejemplo de cómo vivir una fe valiente e inquebrantable. Lo que vemos aquí, mis amados hermanos, es que ellos fueron personas comunes en su tiempo. Hoy las vemos en el libro de la Biblia, ¿verdad? Pero en su tiempo fueron personas comunes como usted y como yo. Tal vez un día ellos se levantaron con dolor de cabeza. Tal vez un día ellos les dolieron sus rodillas. ¿Se imagina a Noé haciendo aquella arca con dolor de cabeza, que le dolieran sus manos? Pero él decidió creerle al Señor, aún y cuando él no sabía para qué el propósito de aquella arca. Dice la Escritura y los que estudian, ¿verdad?, que en aquellos tiempos no había lluvia. Un barco era algo que, pues, estaba fuera de sí, tal vez, ¿y esto para qué? Pero él no preguntó, él solamente hizo. ¿Se recuerdan el pasaje en donde fue llamado aquel niño y escuchaba la voz de Dios? Y cuando su maestro le dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz de Dios, tú solamente di, heme aquí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando escuchemos la voz de Dios, si nosotros podemos escuchar la voz de Dios, lo único que tenemos que hacer, no preguntar para qué, solamente heme aquí. No importa tu edad. Mira que a Noé tenía alrededor de 500 años de vida cuando fue llamado. Abraham también era grande, pero José era un niño. La palabra nos enseña que tenía alrededor de 17 años. No hay edad para cuando el Señor nos habla, cuando el Señor quiere hacer algo con nosotros. Habemos personas maduras aquí, habemos jóvenes. ¿Quién es el más joven de aquí? Aleluya, usted puede ser llamada, mi amada hermana. Gloria a Dios. No importa la edad, no importa qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo sé, si el Señor te necesita, si el Señor quiere usarte, no importa la edad, no importa cómo estés. Vamos a leer aquí
Gloria a Dios. Vamos a leer la historia de Génesis 37, del 18 en delante, si nos lo pueden poner aquí en la pantalla. Si no, aquí se los voy a estar leyendo. Dice Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Estamos hablando de los hermanos de José. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, esto lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no, gloria a Dios, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. No pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Aquí quiero hacer un paréntesis y volviendo poco atrás de las escrituras. José fue el hijo número 11 de 12 que tuvo Jacob. El más pequeño y él fueron hijos de una misma madre, que fue la esposa más querida de Jacob. Desde aquí hubo algo ahí. ¿Se imagina? 10 hermanos, 10 hermanos. El padre ya es viejo, es grande de edad, dice la palabra. Nace su hijo, su 11º hijo. Después viene el más pequeño. Y dice la escritura, aquí nos dice, ¿verdad?, que él hizo una túnica para José, pero no una túnica cualquiera. Dice la palabra que era una túnica de colores. Y aquí podemos ver, padres, ahorita que estamos en el Día del Padre, ¿verdad?, qué diferencia estaba haciendo con José y sus hermanos. Por eso tenemos que nosotros no hacer esa diferencia como padres. A veces fallamos, y la mayoría de las veces porque no somos perfectos. Pero tenemos que mirar cómo hacemos las cosas. Jacob quería mucho a su hijo y lo demostraba precisamente como en esta ocasión, haciéndoles su túnica de colores, pero nada más a él. ¿Qué hicieron los hermanos? Lo empezaron a envidiar. Empezaron a ver en José un enemigo, alguien que estaba robando el amor del padre, tal vez. Por eso dice aquí que cuando lo miraron desde lejos, miraron esa túnica hermosa que le había hecho su padre, de colores, para que se distinguiera en todo. ¿Se imagina a ellos ahí cuidando su ganado? Y mirando, ya viene un arcoíris, mira, bien colorido, que era José ahí brincando. Voy con mis hermanos, voy a ver qué están haciendo. Bien contento él. Pero sus hermanos ya tenían algo en su corazón. Tenía ese sentimiento encontrado que inconscientemente aquel padre había hecho. Al querer y demostrar que quería más a este José, ¿verdad? Entonces, cuando los hermanos lo miran, que hacen ese plan para matarle, pero sabemos que no eran ellos. Sabemos nosotros que era el plan del Señor. Porque cuando ellos le echaron a aquel pozo, y pues después fue vendido, como la palabra nos enseña, ¿verdad?, había ese propósito en José. Un propósito que desde niño el Señor puso en él. José no lo sabía. José tenía algunos sueños que se los contaba a los hermanos y más se enojaban ellos, ¿verdad?, dice la Escritura. Pero sabemos que era el propósito del Señor en José. Así como un propósito del Señor hay en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Noé no dijo nada.
El propósito del Señor que el Señor le dio, Noé no preguntó, él hizo. Abraham tal vez se preguntaba, Señor, ¿por qué me estás pidiendo eso? Pero José no sabía su propósito. Él sabía que aquellos sueños y aquellas cosas que él veía eran para un futuro. Era para un futuro, no para él, para ese niño de 17 años que tal vez ni entendía. Pero aquel propósito que el Señor puso era para alargar vida, para dar vida a muchos, a muchos. Cuando José sale de aquella cisterna, que es vendido a Potifar, ¿verdad? Y se lo llevan, pues esclavo. Primero fue echado a un pozo. ¿Se imaginan a José, 17 años, en un pozo, en el medio del desierto, sin saber si lo iban a sacar, sin saber que había animales allá adentro? Lo sacan y pensando que alguien lo iba a rescatar, ¿no? Lo sacaron del pozo para llevarlo prisionero, para llevarlo en esclavitud. ¿Se imagina aquel muchacho? Cualquiera de nosotros estaríamos llorando, haciendo berrinche, pataleando, pero José no se enojó. Él siguió con el propósito del Señor. No importando que sus hermanos, se imagina aquel sentimiento, mis propios hermanos me están fallando, me están echando en este pozo, ahora ya me vendieron, voy de esclavo, pero el propósito del Señor seguía su camino. El propósito del Señor se seguía armando, aun y cuando José todavía no lo sabía. En aquel lugar hubo una situación que muchos de los que hemos leído, ¿verdad? Podemos acordarnos, la situación de la esposa de Potifar, cuando tuvo que mentir, que ella mintió en José. Dice en la escritura que ella quiso estar con José, pero José se mantuvo fiel, y no a él, se mantuvo fiel al Señor. Dijo, ¿cómo voy yo a traicionar a mi patrón? Y más aún al Señor. Esas son las convicciones que un hombre de fe tiene. Tiene temor de Dios. Porque yo le puedo fallar a mi esposa, le puedo fallar a usted, le puedo fallar a cualquiera, pero si yo le fallo a Dios, ya no soy nada. Y cuando José se da cuenta de lo que él tiene, de lo que el Señor tiene para él, que es venir y rescatar la vida de muchos. Cuando él se da cuenta de todo esto, se da cuenta que aún su familia va a venir con él. Ya no se acordaba de aquel día que lo echaron al pozo. No había resentimiento. Él no se acordaba de aquel tiempo que él estuvo de esclavo. Todo aquello se compensó cuando volvió a ver a su padre, a sus hermanos. De que sus hermanos no lo reconocieron. No lo reconocieron y él tenía todo el poder de hacer lo que él quisiera con sus hermanos. Pero él no fue rencoroso, él seguía el propósito del Señor. Y vuelvo a repetir, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Tenemos el propósito para el que el Señor nos ha traído a este lugar. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, el que tú te levantes en la mañana, el que tú quieras venir a veces sin ganas, hay un propósito para ti. Tienes que preguntárselo al Señor. ¿Qué propósito tienes tú conmigo, Señor? Y aunque yo no lo entienda, aquí estoy para hacer lo que tú me estás mandando a hacer.
Gloria a Dios. Ahí en sus notas, mis amados hermanos, tenemos 3 oraciones. La primera, una fe que soporta la adversidad. Repito, una fe que soporta la adversidad. Como leímos ahí en Génesis 37, del 18 al 24, aquí nos enseña qué es lo que José tuvo que pasar con sus hermanos. No por culpa de él, no por culpa de sus hermanos, poca culpa podemos ver que la tuvo el Padre en dividir, pero sabemos que era a propósito del Señor. Cuando, cuando José, cuando José confronta a sus hermanos, ¿verdad? Que lo querían matar, él tuvo que tener esa fe, poder soportar, para poder soportar la adversidad. Amén. Su nota número 2 dice, una fe que supera la tentación. Una fe que supera la tentación. Y vamos a leer Génesis 39, del 7 al 12. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó de ahí. José siendo esclavo, después que su amo lo trae para Palacio y le da todo, él entiende que sería mal que esto hiciera a su amo, como dice aquí la escritura. Pero vuelvo y recalco, él pensaba en Dios, él pensaba en no fallarle a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado? Somos seres humanos y tal vez algún día nosotros vamos a fallar, tal vez nosotros vamos a hacer algo que no está bien. La cosa, mi amado hermano, es que tú lo entiendas, lo sepas y te arrepientes. José desde un principio, él miraba y él no quiso hacer mal al Señor. Por eso es que José seguía teniendo fe. Hizo una pregunta el pastor en aquellos tiempos, cuando él dio la enseñanza, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿y si Dios llamó a Noé y Noé no hubiera querido, hubiera venido alguien más? Déjame decirte que lo que el Señor tiene para ti es para ti. Por eso dice la Escritura que nadie tome tu corona. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que es para nosotros. El Señor puede hacer tantas cosas. Incluso si Noé hubiera dicho que no para aquel diluvio, de otra manera lo hubiera hecho. Así como tú, el Señor tiene algo para ti, pero si tú decides no hacerlo, si tú no quieres hacerlo, va a venir alguien más. Cuando a mí se me dijo de dar la palabra, yo no soy el gran predicador, yo no tengo los grandes dotes que mi pastor tiene, oh, gloria a Dios, yo lo miro y ese desenvolvimiento que él tiene, yo me quedo sorprendido. Pero el Señor le plació hacerlo.
Y yo por eso estoy aquí hoy. No porque sea el gran predicador, no porque yo sepa, no porque yo tenga, no. Porque tengo que hacer lo que el Señor me dice. Y así también para ti tiene algo el Señor. Para todos y cada uno de nosotros tiene algo, aunque sea muy pequeño, pero algo tiene el Señor. Recuerda que primero se te va a dar un talento, luego se te van a dar 3, luego que te van a dar 5. Y si hacemos las cosas bien, el Señor nos va a dar todo. Pero tenemos que hacer lo que el Señor nos pide, hacer lo que el Señor tiene para nosotros, para cada uno. No hay nadie aquí que no tenga ese propósito del Señor en él. Amén. Gloria a Dios. Génesis 39, del 13 al 20. Dice ahí en su nota número 3. Dice, una fe que sostiene la promesa. Número 3. Una fe que sostiene la promesa. Dice Génesis 39, del 13 al 20. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino el señor de su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Sabemos el propósito de José en la cárcel. Esta historia nos enseña, ¿verdad?, que estando ahí se encontró con un copero y un panadero. Y José volvió a tener esos sueños que el Señor ponía en él. Como sabemos, ¿verdad?, el copero siguió ahí en el reino, pero el panadero no corrió con la misma suerte. Cuando José les decía los sueños a estos hombres, el copero le creyó, pero el panadero no creyó, fue el que ahorcaron. Otro propósito del Señor ahí, otro propósito, porque si José estaba ahí, era para hacer entender a estos hombres las maravillas que el Señor hacía y las maravillas que el Señor iba a hacer. Faraón establece a José como el segundo al mando de toda la nación. Y dice Génesis 45, 4 al 8. Vamos a leer esto ya para terminar Génesis 45, 4 al 8. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Este era el plan final del Señor. José tuvo que pasar por todas estas cosas para que el Señor lo usara para preservar la vida de muchos. A veces no entendemos, mi amado hermano, qué es lo que el Señor tiene con nosotros. Y a veces nos preguntamos,
Y a veces decimos, no, pues este no, Fushi. No, este no. Este sí me cae bien. Este no. Pero mire que a veces nosotros pasamos por grandes cosas que a veces no entendemos. Pero la diferencia es que tengamos fe en el Señor. Así como estas personas que estamos viendo sus vidas, ellas tuvieron fe, no preguntaron, ellas hicieron. Y cada uno de nosotros es lo que tenemos que hacer. Señor, no sé qué estás haciendo en mi vida. Yo no sé por qué estoy pasando por esto. A veces un doctor nos da una mala noticia. No sabemos por qué. Pero la palabra nos dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Puede ser una enfermedad. Puede ser que no tengamos para la renta en este mes. Cualquier situación puede ser que no entendamos, pero el Señor lo sabe. El Señor sabe por qué está haciendo esto. El Señor nos está haciendo fuertes. Cuando hay lucha y triunfamos, nos hacemos fuertes. Pero cuidado porque viene una lucha más grande. Hay un personaje en la Biblia que no está aquí, y yo con esto voy a terminar, a cerrar. Hay un personaje que es el que más ha pasado. Mucho pasó aquel hombre. Job. Él pasó por enfermedad, por pérdidas. Pero ese Job que tuvo todas esas cosas en su vida, todas esas cosas que él no entendió, fue el mismo que dijo: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios. Esa fe que tuvo Job después de todo lo que pasó es la fe que tenemos que tener hoy en día. Hay muchas cosas en este mundo que están pasando, en esta ciudad, en este país, muchas cosas. Pero yo vuelvo y repito, Jehová dio, Jehová quitó. Si no es del Señor que tú hagas esto, que tú tengas esto, el Señor sabe. Sin renegar, que era alguien por ahí. El Señor sabe lo que te conviene, el Señor sabe lo que tú puedes tener. Muchos queremos hacer cosas, pero tal vez no son lo que nosotros podemos o nosotros debemos tener. Y decirnos, cuando venga la tentación, cuando venga aquella falta económica tal vez, cuando venga aquel doctor a decirnos, esto está pasando, esto va a pasar, recuerden, aquel hombre que sufrió tanto y dijo, Señor, tú tienes el control de todo. Señor, heme aquí. Señor, si tú no quieres que yo tenga esto, pero ¿sabes por qué? Porque viene al mundo. Amén. Cuando el Señor te quita algo es porque viene algo mejor. Ten esto siempre en cuenta. Amén. Y no que tu fe no decaiga. Vamos a tener problemas. Todos tenemos problemas. Esta mañana ya yo tuve problemas, al día de ayer, la semana pasada, pero aquí estamos. Y yo pienso que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos tenido situaciones. Tal vez esta mañana no te querías levantar. Tal vez esta mañana no sabías ni cómo peinarte. No sabías qué ponerte de ropa. Pero aquí estás. ¿Y sabes qué? Eso es lo que quiere el Señor. Que confíes en Él. Porque el Señor dijo, el Señor hará. Y no importa tu situación, no importa la desavenencia que tengas. En este momento tal vez estás pensando en algo que te está faltando, pero estás aquí con el Señor y el Señor eso lo ve. Tal vez saliendo vas a tener noticias. Aquel problema que tenías se fue. Aquella falta que tenías, el Señor va a proveer. Aquella enfermedad que tenías, fíjate cómo digo, tenías. Porque si al Señor le place en este momento, puedes sanar. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Si tú, hermano, recibiste una palabra del Señor, no de este siervo inútil, no, del Señor. Si tú recibiste una palabra del Señor en este día, por muy pequeña que sea, dale gracias a Él. Dale gracias al Señor porque aún en este tiempo el Señor sigue mirando tu vida, sigue mirándote. Dice la Escritura que está con los ojos atentos y con su oído a ver qué vas a decir, qué vas a hablar. En este tiempo el Señor sigue hablando, sigue poniendo en nosotros esa fe que nosotros debemos cultivar. Amén, como estos hombres. Vamos a orar para esto.